Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20 al 22. Damos lectura en el nombre del Señor, Dios con nosotros. Amén. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Vamos a ponernos sobre nuestros pies para dar lectura al texto base, a los textos base de esta enseñanza de parte del Señor. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por darnos la preciosa oportunidad de estar aquí, en este lugar, en este recinto de restauración, este recinto de aprendizaje, de restauración de nuestras vidas, de generación. Ahora que vamos a escuchar tu palabra, tú añadas bendiciones a nuestras vidas a través de tu preciosa palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Saludamos a aquellos que también nos están escuchando desde las redes sociales. Dios bendiga su vida en gran manera. La semana pasada, amados hermanos, les hablé de que hay algo muy seguro de la cual no podemos escapar, de lo cual no podemos escapar. De que eso es algo muy seguro, de lo cual no podemos escapar. La muerte física. No podemos escapar de ella. Además, como lo dice Eclesiastés capítulo 8, versículo 8, no hay hombre que tenga potestad, o mejor dicho, no hay hombre o mujer que tenga autoridad para detener, para retener el espíritu en su cuerpo el día de la muerte, por mucha fuerza que quizás pueda tener. Eso lo expresa Eclesiastés capítulo 8, versículo 8. Y hablamos de que hay un día de parte de Dios determinado para esa persona. Quizás, como también lo expresamos la semana pasada, usted ha vivido accidentes, ha tenido accidentes. Yo comentaba de que estuve al borde de la muerte cuando tuve un accidente, nos salimos de la carretera, nos volcamos, pero quedamos vivos. No era el día de uno. Porque cuando llega el día, te pica un mosquito, te morís. Porque es el día que Dios tiene determinado. Y aunque no estemos preparados por todo el conocimiento que tengamos, con todo el conocimiento que tengamos, no nos preparamos para ese día. Lloramos, nos entristecemos, muchas veces nos deprimimos. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay una muerte, y cuando especialmente se nos va un ser querido, es como si un cortocircuito ocurriera en nuestro ser, en nuestro cuerpo, que nos pone mal, porque Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y en el lenguaje hebreo, cuando la palabra de Dios habla de eternidad, se refiere al alma. Dios puso eternidad en el alma del ser humano. ¿Por qué morimos? ¿Por qué tenemos que pasar por ese trago amargo todo? Unos primero y otros después. Hablamos de la gran tragedia que escuchó, una tragedia inesperada, en donde muchos dominicanos se preguntan, pero ¿por qué Dios no evitó que ese techo se desplomara en la discoteca de Dominicana, donde murió un cantante muy amado y famoso, llamado ¿quién? Ruby Gracia. Pero ese día Ruby Pérez, ya le cambié el apellido, Ruby Pérez murió, pero no solamente él, sino muchas personas murieron en esa discoteca. ¿Será que Dios es malo, que permite las tragedias? Y como concluimos la semana pasada, no se trata de que Dios sea malo,
de que si Dios permite o no. Se trata de que vivimos un daño colateral. ¿Usted sabe, aprendió qué es un daño colateral? Un efecto no deseado por una acción. Que aunque nosotros no estuvimos en el Edén, heredamos lo que nuestros antepasados vivieron, sus genes y todo, amados. Por esta razón, cuando una madre o un padre ve la actitud de un hijo sin enseñarse, dice, igualito al abuelo, igualito al tatarabuelo, a la bisabuela. ¿Por qué? Porque heredamos conducta de nuestros antepasados. Pero para esto vino Cristo, para romper toda maldición e historia familiar. Para romper toda maldición familiar. Porque en Génesis capítulo 2 hay una gran promesa. En ti, refiriéndose a la simiente de Cristo, iban a ser ¿qué? Benditas o malditas la familia de la tierra. Benditas toda la familia de la tierra. Vivimos un mundo de tanto dolor, tanto sufrimiento. Y eso, amado, no se puede tapar con un dedo el sol. Yo no le voy a decir a ustedes, vengan a Cristo y no van a tener problemas. Vivirán a partir del día que lo aceptan una vida color de rosa. Sería un charlatán, un mentiroso. Porque vamos a pasar tropeles. Porque vamos a pasar aflicciones. Leamos las historias de los apóstoles. ¿Cómo murieron? Con flores. Le tiraron flores. Todos murieron de una manera horrible, despiadada, cruel, guillotina. Cortados por espada, crucificados como el maestro del maestro. Pero aún así, salvaron su vida por causa del Señor. La salvaron, hallaron la vida por causa del Señor, amada iglesia. Hoy, amado, al igual que la semana pasada, te voy a hablar de algo muy seguro también. Y en el Antiguo Testamento se vieron destellos de esa escatología, de eso que se aproximaba. Porque Job, estando en la condición en la que vivía, expresó en el capítulo 19, versículo 25, él dijo, estando postrado, enfermo, él dijo, yo sé que mi Redentor se levantará del polvo, aleluya. ¿Cuántos saben que su Redentor vive? Y como decía un hermano por allí, si Cristo vive, nosotros también viviremos por Él, para siempre. Amén. Gloria al Señor. Así que, amados, Job profetizó prácticamente, habló hasta de la resurrección de los muertos. Job expresó que a través de esa resurrección nos íbamos a ¿qué? A levantar, amada iglesia. Así como la muerte es segura y no podemos escapar, la muerte física me refiero, porque escapamos de la muerte espiritual, de la muerte eterna, cuando nos arrepentimos y somos parte del reino de Dios. Ahí aplica la gracia. Hablamos la semana pasada que la gracia sin arrepentimiento no aplica. Gracia sin arrepentimiento es pisotear la sangre de Cristo. Hebreos 10:26. Aplica la gracia en tu vida cuando te arrepientes. Por esta razón, Jesucristo no empezó su mensaje. Vengan a mí y yo los voy a prosperar, les voy a dar cosas grandes y maravillosas. Él lo hace. Pero su mensaje empezó ¿de qué manera? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque todos, Salmo 14, nos catalogamos malos ante los ojos del Señor. Y por esta razón vino Cristo. Y hoy te quiero hablar de algo muy seguro como la muerte y la resurrección de Cristo y la resurrección de los muertos. Y es así como se titula la prédica de esa mañana, el poder de la resurrección. El poder de la resurrección. Y hago aquí un paréntesis. No hablo de resurrección porque hoy de manera tradicional la Iglesia Universal, o mejor dicho, no es la Iglesia Universal. Es la iglesia que se desvió en la primera apostasía.
Amado, en los primeros siglos, como lo es la Iglesia Apostólica Romana. Cuando a mí me dicen, ustedes vienen de los católicos, no, nosotros venimos de Cristo y del fundamento de los apóstoles. Es la primera iglesia, la iglesia primitiva. No venimos de Constantino, venimos de Cristo y del fundamento de los apóstoles. Entonces no celebramos, usted y yo no debemos celebrar a Cristo de manera tradicional. Debemos celebrar a Cristo de manera apasionada todos los días de nuestras vidas. Todos los días de nuestras vidas recordamos su muerte y resurrección. Amén. Porque a través de esa victoria, nosotros tenemos victoria. Y como dice Romanos capítulo 8, versículo 28, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y entregó su vida por nosotros. Amén. Entonces, amados, les invito a que nos ubiquemos en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Vamos a leer para que podamos entender un mensaje que los ángeles dieron a aquellas mujeres que fueron a llevar especias aromáticas a la tumba del maestro. Y él dice, el versículo 6 del capítulo 24 de Lucas, dice, no está aquí, dice el ángel, no está aquí, sino que ha resucitado, como un hecho. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea que entregado en manos de hombres pecadores y que sean crucificados y resucite al tercer día. ¿Cuál es el que hacemos aquí? ¿Quién crucificó a Cristo? ¿Los romanos o los judíos? ¿Quién? Su propio pueblo. Los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Fueron esos viejos feos, fueron esos viejos fariseos los que lo crucificaron por su espíritu de estupor. Y mire lo que dice el versículo 7, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado. ¿Y quedó esto hasta aquí? ¿Qué más sigue diciendo el versículo? Y resucite al tercer día. Entonces ellos se acordaron de las palabras y volviendo del sepulcro dieron nueva de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y ahí estaba María Magdalena, de la que había sido liberada de demonios, ¿se recuerdan? Y estaba Juana y estaba también María, la madre de ¿quién? De Jacobo. Amados, cuando Jesús dijo que era necesario que a él le pasara lo que tenía que pasar, Isaías capítulo 52, que fuera vituperado, escupido, te voy a decir algo. Los discípulos no podían entender esto. Que yo te diga a ti, yo voy a ser golpeado, pero voy a resucitar. Quizás ellos pensaron, no, este está loco. Este no está normal. No, yo voy a morir, pero voy a resucitar. Inclusive si nosotros en este tiempo decimos en las plazas, nosotros vamos a morir físicamente, pero vamos a resucitar, nos van a llamar locos, hermano. Porque la palabra de la cruz es locura para la gente que no ha aceptado esto. La palabra evangelio es locura, por eso que nos llaman locos. Porque no estamos en contra de una corriente, amado. Entonces, cuando leemos aquí, vemos con seguridad que Cristo dejó la tumba vacía. Y imagínate la alegría de estas mujeres cuando los ángeles con ropa resplandeciente dicen, ¡hey, aquí buscáis! ¿Por qué buscáis? De entre los muertos ha resucitado, él vive. Imagínate, hermano, cuando tú vas y visitas, hay gente famosa que la tienen embalsamada y hay mucha gente que va y visita sus tumbas frías. Cuando uno está en un sepelio, en un velorio, no siente lógicamente una alegría. Cuando uno va a una tumba, siente mucha nostalgia. Pero imagínate a estas mujeres que fueron a una tumba. Pero ¿por qué no sintieron nostalgia? ¿Por qué no sintieron una gran tristeza cuando alguien le apareció y le dijo la tumba está vacía? ¿Por qué? Porque el maestro había resucitado. ¿Ves que en nuestro interior queremos vida?
Queremos la fuente de la vida eterna. Puesto que han salido cosas, la crema de la fuente de la vida eterna. Si te la echas, no te vas a envejecer. No te saldrá pata de gallo. ¿Verdad? Hay cremas de esta que evita el envejecimiento. Yo muchas veces me la he hecho, por eso que aparento 20 años. No, mentira. Y yo le dije que lo que nos podía mantener jóvenes a nosotros los quicereños es el agua salada, porque la sal evita la descomposición. Eso se lo dije yo a unos pastores allá en Maracaibo. Y es verdad. ¿Verdad, hermano? La sal evita, la sal evita. Entonces, amada iglesia, amados hermanos, amigos que me escuchan, usted sabía, aquellos lectores de la Biblia, aquellos estudiosos que están aquí en este lugar, sabía que antes de que Cristo resucitara, en la Biblia se efectuaron, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, resurrecciones antes de Cristo. O sea que antes de que Cristo resucitara, otras personas ya habían resucitado, pero con una gran diferencia. Ellos resucitaron y volvieron a morir. Cristo resucitó para vivir para siempre. Amén. Esa es la gran diferencia. Y le voy a mencionar, y le voy a dar algunas citas para que usted pueda anotar en su agenda, en su cuaderno. ¿Y cuáles fueron esas resurrecciones? Quizá usted la tiene en mente. A ver, alguien que me diga esa resurrección, a ver si se recuerda, en el Antiguo Testamento. Lázaro, Nuevo Testamento. ¿Qué más? ¿La qué? Ajá, la niña. Tabita, a ti te dijo, levántate. La hija de Jairo. A ti te dijo, levántate. Pero vamos al Antiguo Testamento. Ajá. Hay un hecho muy parecido. El hijo de la viuda de Sarepta. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 17 al 24. La viuda hospeda a Elías. Luego que la hospeda, usted lo puede leer tranquilamente, analizar en su casa. Yo se lo estoy contando, se lo estoy comentando la historia. Después que llega a su casa, hace lo que hace, el milagro de la harina, del aceite en medio del hambre. El muchachito de esta mujer se enferma y muere en su regazo. Y Elías, hablando con confianza a Dios, Señor, ¿me permitiste venir a la casa de esta pobre mujer? Le dije que el aceite no iba a escasear ni la harina. Ahora muere este muchacho. Señor, sana a este muchacho. Devuélvele el alma a este muchacho. Devuélvele el alma. Mire esta revelación aquí. Devuélvele el alma. O sea, había salido, había muerto. Y dice que se extendió sobre él algo parecido a lo como hizo Eliseo. Se extendió sobre él y volvió a orar. Y otra vez, como 3 veces, dice la Biblia. Y el niño, ¿qué? ¡Bum! Resucita. Se levanta. ¿Esto es un hecho natural? Esto es un hecho sobrenatural, hecho por un Dios de milagros. ¿Ve? Esa es una de las resurrecciones que registra la Biblia. También está la otra en Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 32 al 37, que es el hijo de ¿qué? De la tsunamita. Aquel que decía, ay, me duele la cabeza, la cabeza, la cabeza. Y ¡plum! Se murió. Y este hombre fue resucitado por este hombre de Dios, por este varón de Dios, por Eliseo, que era discípulo de ¿quién? De Elías. Y dice la Biblia que recibió una doble porción del espíritu de Elías. Una unción tremenda tenía este hombre. Esta fue otra resurrección que hubo allí. El hombre la resucita con el poder de Dios, le clama a Dios, se extiende el niño, le da calor al niño, dice la Biblia, literalmente, y el hombre y el niño se levanta de repente. Eso es impresionante, hermano. Ver a alguien venir de la muerte, esto es impresionante, impresionante. También hay otra, y esto en verdad impacta. El hombre en la sepultura. ¿Cuál fue ese hombre en la sepultura? El que llevaba según venía de la guerra y cayó sobre ¿qué?
sobre los huesos de Eliseo. Y cuando este hombre cayó sobre los huesos de Eliseo, ¡fum!, resucitó. Y como decimos nosotros los zulianos, vaya, no tenía unción ese hombre, que a un muerto se le dio un milagro. Tremendo, ¿no? Resucitó, y eso lo dice 2 de Reyes, capítulo 13, versículo 20 al 21. Ahí este hombre cae a la tumba y ¡plum!, se levanta cuando cae en la tumba de Eliseo. Increíble. Esas son resurrecciones. Hemos hablado de cuántas resurrecciones entonces. 3 resurrecciones. 3 resurrecciones. En el Nuevo Testamento también se habla de resurrecciones antes de Cristo. Y esta la hizo ¿qué? El Señor. Ahora, lo más curioso del caso es que la Biblia nos enseña que todas estas resurrecciones fueron con hombres que buscaban de Dios. Pues Lázaro era muy amigo del Señor. Vemos, y ahorita les comento otros casos. Tenemos una de las resurrecciones que tenemos en el Nuevo Testamento, la más famosa es Lázaro. Pero hay gente que descarta las otras. Y hay una que también a mí me impacta, amado. El hijo de la viuda de ¿qué? De Naín. Esta mujer iba con mucho dolor. Nada más y nada menos iban a enterrar a ¿quién? A su hijo. No es fácil que una mujer vaya y entierre a su hijo. No es fácil. Esta mujer venía en una caravana con sus amigos, todos llorando, de lutos, vestidos de lutos, pero venía otra caravana llena de alegría, bajo el liderazgo de Jesús. Y dice la Biblia que Jesús tuvo compasión de esta mujer. Y dice que se acercó al muchacho. Y cuando tocó al muchacho, el muchacho se le incorporó el espíritu, el alma volvió, amado. Y esa caravana de luto, esa caravana de tristeza, se transformó en una caravana de fiesta, amado. Porque es lo que hace Jesús, que cambia el lamento, el baile, que derrota la muerte, la vence para siempre. Eso es lo que hace el Maestro. Nosotros hemos escuchado, mi hijo, todo tiene solución en la vida, menos la muerte. Y la buena noticia del Evangelio es esta, que hasta la muerte tiene solución. Porque la palabra del Señor dice, muerte, yo seré tu muerte. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Porque no pudiste detener al Rey de Gloria. Amados, Jesucristo vino para vencer a la muerte y para siempre. ¡Cristo vive! Pastor, ¿y por qué morimos? Amados, porque este mundo en que vivimos es un mundo caído. Imagínate vivir en este mundo caído con una enfermedad eterna, con un cáncer eterno, con una diabetes eterna. No, amado, no podemos. Cristo fue a preparar un lugar para vosotros, dice la palabra, donde no va a haber llanto, donde no va a haber dolor, donde no va a haber tristeza, donde vamos a estar por toda la eternidad. Y vamos a descansar de los achaques, del dolor de columna, del dolor de cintura, que si hago dieta, que si no hago dieta, si los cauchos, si las patas de gallina, si la cara, si el cutis. Adiós con eso. Porque recibiremos un cuerpo transformado. Filipenses capítulo 3, versículo 21 lo dice. Ya no va a haber preocupación por nada de eso, amado. ¿Vale la pena o no vale la pena morir en Cristo? Y aunque estemos pasando por tristezas quizás, por cosas que hemos atravesado en nuestra vida fuerte, amado, cada quien conoce la botella de su casa, conoce lo que vive en el Señor principalmente, pero déjame decirte que el Señor es un Dios de victoria, amado, y tu tristeza se transformará en gozo, dice las Escrituras. Yo creo esta palabra, yo creo en lo que dice el Señor en cuanto al Evangelio. Por eso estamos aquí bajo una esperanza viva. En Juan capítulo 11, versículo 38, está la resurrección más famosa de aquel hombre a que el Señor le dice, levántate, Lázaro, y anda. Y se salió
de la tumba. ¿Después de cuántos días de muerto? 4 días. Hermanos, imagínense el impacto de la gente ver a un muerto resucitar. Hermano, esto es increíble. De repente tú vayas a un velorio y de repente Dios te dé la oportunidad de hacer esto. ¡Blum! Y se levante. Santo, la gente va a quedar asombrada o van a correr también. O van a correr, pero bueno, porque es algo sobrenatural. Y el Señor lo hizo. ¿Usted sabe por qué el Señor? Porque nuestro Dios es sobrenatural. Caminó sobre las aguas, amado, de 5 panes y 2 peces multiplicó. ¿Y usted cree que esa sobrenaturalidad de Dios se ha menguado? De ninguna manera. Es la incredulidad del ser humano que ha menguado. Es la falta de búsqueda, es la falta de fe. Pero nuestro Dios sigue siendo milagro, sigue haciendo milagro, sigue obrando en gran manera. Amén. Es nuestro Dios. En Hechos capítulo 9:36, esto fue después de la resurrección de Cristo. Pedro resucita a quien, a Dorcas. Se recuerda que ya estaban en la sala veloriando. ¡Ay! Y sacaban las telitas. Esta muchacha hacía esto. Cosía, ¿qué tal? Que lo mire. Esta es una muchacha buena. Porque la gente tiene la costumbre de darle homenaje más a la gente que muere y no homenaje a la gente. O sea, le da más homenaje a la gente que muere. Y no a la gente viva. Vivimos en un mundo tan absurdo que hay hijos que tienen tiempo que no ven a sus padres y no lo visitan, pudiendo hacer el sacrificio de visitarlo. Le den una noticia: murió tu papá, murió tu mamá. Ay, Dios mío, no lo vayan a enterrar todavía, esperen que yo llegue. Entierren a ese hombre ya. ¿Por qué no lo visitó en vida? ¿Por qué no besó una frente caliente en vez de una frente fría? Honra a tu padre y a tu madre. Un padre dice: ¿qué hago aquí? Porque no sabéis hasta cuándo lo vas a ver. Aprovechalo. No, que papá es difícil, que mamá es difícil, que repite las cosas. Ten paciencia. Él tuvo mucha paciencia con vos cuando no podías controlar las ganas de ir al baño, cuando las trasnochaste muchas veces. Que tengamos paciencia. ¿Ven? Nuestro deber es honrar y aprovechar que están en vida, porque hoy están y mañana no sabemos, amados. Mañana no sabemos. David es una neblina. Entonces Pedro va y dice que lo dejen solo, se arrodilla al Señor, se arrodilla y él clama al Padre en el nombre de Jesús de que levante a Dorcas. Y Dorcas fue levantada. Resucitó también entre los muertos. Increíble, ¿no? Y se la entrega a la familia. También hay un caso también de Pablo. Pablo estaba predicando y se extendió en altas horas de la noche, y un hombre estaba en una ventana, en un piso, o sea, no está en el primer piso, una casa alta, y el hombre estaba cabeceando, así como muchas personas cabecean cuando escuchan la palabra, ¿verdad? Estaba cabeceando Eutico, se llamaba Eutico, y por estar cabeceando, ¡blum!, se cae de un piso muy alto. Y todo el mundo nosotros, ¡ay, Dios mío! Si fuéramos nosotros, ¡se mató! Y todo el mundo bajó a ver qué es lo que le pasaba a este hombre en Hechos capítulo 20. Está escrito. Y cuando ve, ¡ay, Dios mío! Y Pablo va, le impone las manos, lo ora, y en el nombre de Jesús este muchacho es resucitado. ¿Quién hace eso, mamá? El que venció la muerte al tercer día. Dale un fuerte aplauso a él que venció la muerte. Amados, y la que ustedes mencionaron ahorita, que la hija de Jairo, que fue resucitada también. Fue resucitada. Y no fue cosa de... No, que fue el espíritu de la niña que salió. No fue el espíritu de la niña, porque el Señor dijo: dale de comer. Un espíritu no come, hermano. Dale de comer, le dijo. Ahora bien, ¿por qué se efectuaron estas resurrecciones? ¿Por qué se efectuaron estas resurrecciones antes de Cristo?
y después de Cristo aún. ¿Por qué? Amados, esto es para darnos a entender que nuestro Dios tiene poder sobre ¿qué? Sobre la muerte. Él sí tiene poder para detener, amados, la muerte eterna, la separación eterna con Dios. Amada iglesia, entendamos esto. Aquí el Señor está demostrando, está haciendo una antesala a la gran resurrección que iba a suceder. En el Antiguo Testamento, las resurrecciones que se efectuaron eran una antesala a la gran resurrección que iba a suceder. Como el arrebatamiento. Los arrebatamientos del Antiguo Testamento son una antesala al gran arrebatamiento que va a haber. Recuerda que el arrebatamiento y la resurrección de los muertos van de la mano. Van de la mano y ahorita les leo el texto. Ahora, son una antesala. La resurrección de Cristo no fue una resurrección temporal como la demás. Fue una resurrección para vivir para siempre. ¿Sabes qué? ¿Por qué mucha gente no entendieron en los tiempos de Jesús? Yo hace tiempo escuché a alguien decir, ay Dios, si yo hubiese estado allí entre la multitud, no hubiese dicho crucifíquelo, no, de ninguna manera. Yo no hubiese crucificado a mi maestro, amado. Si fue por causa de nosotros que Cristo fue crucificado, dice la Biblia. Fuimos nosotros los que crucificamos al Señor. Nuestros pecados por nuestras rebeliones. ¿Cierto o falso? Isaías usted lo dice. Por cuanto todos pecaron, está destituido ¿de qué? De la gloria del Señor. Había un estupor en los judíos. Y ese estupor todavía está, esa ceguera todavía está en ese pueblo donde Dios llegó. Muchos han creído, otros no. Pero usted sabe que hubo un profeta que, amado, que habló con precisión, con exactitud, que el Mesías se iba a levantar en 3 días. ¿Sabe usted cuál es ese profeta? Oseas. Oseas capítulo 6. Oseas capítulo 6, versículo 2. Oseas capítulo 6. Es un libro poco común. Quizás usted no lo ha leído. Quizás sí. Pero se lo voy a enseñar lo que dice acá. Oseas capítulo 6, versículo 2. Este es un libro del Antiguo Testamento y Oseas, tiempo atrás, antes de Cristo, mire lo que profetizó. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de ¿qué? De 2 días. En el tercer día nos resucitará. Y viviremos delante de Él. Amado, esta profecía es la más precisa que podemos encontrar en el Antiguo Testamento, aparte de lo que profetizó Isaías 53, cuando dijo que iba a ser vituperado, escupido, desfigurado. Pero este hombre vivió mucho tiempo antes de Jesús, mucho más de 400 años antes de Jesús, y profetizó que iba a venir el Mesías a darnos vida después de 2 días y en el tercer día nos iba a resucitar. ¿A los cuántos días resucitó Cristo? ¿A los cuántos días? A los 3 días resucitó el Maestro. Es impresionante. ¿Sabía usted eso? El profeta lo anunció. Porque si hay judíos que dicen, pero muestren dónde está en el Antiguo Testamento que iba a resucitar. Ahí está. Natanás está. En este libro hebreo está. Un libro hebreo, Oseas. Y ahí está la resurrección de Cristo. Tenemos que creer cada día. De manera, amado, sobrenatural. Ahora, ¿qué sucedió cuando Cristo resucita? ¿Qué sucedió cuando Cristo resucita? Usted dirá, abrió los ojos. Sí, pero aparte de abrir los ojos, ¿verdad? En estos días alguien me preguntó, ¿cómo amaneció? Y yo dije, bueno, con los ojos cerrados después lo abrí. Pero amanecí, gracias a Dios. ¿Qué sucedió cuando Cristo resucita? Dice la palabra en Mateo 27:57.
que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, para no depender entonces de un sacerdote que hiciera sacrificio, porque él se presentó como sumo sacerdote. Una sola vez dio su vida por todos. Amén. El velo del templo se rasgó para darnos a entender que tenemos acceso a él. ¿Qué más hubo? Dice la Biblia que sobrenaturalmente cuando Jesucristo estaba en la cruz también, estoy hablando de acontecimientos que sucedieron estando en la cruz y después que resucitó. Hubo un terremoto también. Dice la Biblia que el cielo se nubló, hubo como un eclipse, se nubló. Era tanto impresionante que estaba pasando que los alguaciles que estaban allí, centuriones, creyeron y dijeron verdaderamente este hombre era el hijo de quién. Este hombre era el hijo de Dios verdaderamente. Por los acontecimientos sobrenaturales. Pero el acontecimiento más sobrenatural que ahí, amado, sucedió fue que muchas de las tumbas de los santos se habían abierto. Mucha gente cuando Cristo resucitó también. ¡Wow! Increíble. Y esto lo podemos leer, amado, pues no le estoy contando el cuento de la Caperucita y los 7 cochinitos, que digo los enanitos. Mateo capítulo 27, versículo 57, ahí lo dice, usted lo puede leer textualmente y allí está esa palabra. Mateo capítulo 27, versículo 51, ¿qué nos dice? Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y el 52 específicamente, que quiero que lean. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Está hablando después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Hermano, esto fue natural. Esto fue sobrenatural. Cristo muere, se levantan estos muertos de la tumba. Imagínate a estos hombres cuando veían a estos cuerpos, pero la Biblia destaca aquí que fueron cuerpos de ¿quién? De santos. Las resurrecciones efectuadas por Jesucristo fueron de santos, amados. Daniel capítulo 12. Y no estoy hablando de santos colgados en una imagen, en una pared. No, hermano. Los santos de este tiempo debemos ser tú y yo. Porque Dios a santidad nos ha llamado. Dios a santidad nos ha llamado. Y no estoy hablando mal de esas personas que quizás tuvieron una vida piadosa, agradable. Como cualquier persona que hoy en día, por ignorancia, la Iglesia Católica venera. José Gregorio, Benito, la Madre Teresa de Calcuta, y pare de contar. No ignoro que tuvieron una vida piadosa, pero es Dios el que determina. Pero ellos fueron hombres comunes y corrientes como nosotros, como Pedro, cuando se le iban a arrodillar. Pedro, siendo Pedro, dijo, pero ¿qué estás haciendo? No te arrodilles. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, adora a Dios, dijo Pedro. Entonces, enfatizo aquí que se levantaron los cuerpos, se levantaron la gente que habían muerto justamente y Dios los levantó. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué un gran número de cuerpos de santos se levantaron el día de la resurrección de Cristo? ¿Por qué? Para dar a conocer que lo que va a suceder en el futuro y aún no ha sucedido, la resurrección de los muertos. Oye, esto no es como Walking Dead que vamos como los cuerpos vivientes. No. Nuestra resurrección será gloriosa, dice Daniel capítulo 12. Dice Daniel capítulo 12 que muchos se levantarán para vergüenza. Hasta los malos van a resucitar para vergüenza. Los impíos, los que vivieron una vida impía, sin Dios. Pero los justos, Daniel capítulo 12 lo dice, pero los justos se levantarán y brillarán como las estrellas en el cielo, dice la Biblia. Se levantarán del polvo. Se levantarán del polvo, dice la Escritura. Eso es increíble, ¿no? Es increíble lo que nos dice acá las Sagradas Escrituras. Ahora bien,
Seguimos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Mire lo que nos dice acá la Sagrada Escritura. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo, vamos a leer el 14 para ir resumiendo. Porque si creemos que Jesús, ¿qué nos dice? Murió, resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron. ¿Quiénes duermen en Él? Los que murieron viviendo una vida para Él. Los muertos cristianos en Cristo. Dice que Él los levantará, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Se levantarán en el arrebatamiento. Por el cual lo decimos en esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, como de mando con trompeta de Dios, amado, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué van a hacer? A resucitar primero. Hermano, esto parece de loco, pero no es. Esto parece de ficción, pero está escrito. Desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y si está escrito, hay que pararle atención. Si está escrito, hay que prestar mucha atención, amado. ¿Cuándo va a ser? No sé. Porque ya sucedió, amado, lo que tenía que suceder. Cristo resucitó. La antesala de las resurrecciones. Amados y amadas. Primera de Corintios, capítulo 15, nos dice realmente. Amados, quiero decir algo, decía Pablo. Hay muchos por ahí que dicen que Cristo no resucitó. Pero yo voy a decirte algo, 1 Corintios capítulo 14. Si Cristo no hubiese resucitado, y usted tiene como tarea leer toda 1 Corintios capítulo 15, que es una gran esperanza que tenemos nosotros allí. Si Cristo no hubiese resucitado, dice Pablo, nuestra predicación, nuestra fe sería vana. Seríamos los seres humanos más dignos de lástimas. Porque nos prohibimos de darle placer a la carne, que a la carne le gusta, para agradar a Dios. ¿Está entendiendo? Nos prohibimos como cristianos darle placer a esta carne, complacer la carne. Cuando usted complace la carne, su cuerpo, en su naturaleza pecaminosa, se va a sentir bien. Pero en la nueva naturaleza no. Ahora, si Cristo no hubiese resucitado, estuviésemos gastando saliva por gusto. Hermano, estuviéramos aquí por gusto. Se hubiese quedado viendo Netflix, Maggi TV, DirecTV, si la luz lo permite. Si Cristo no hubiese resucitado, yo le hubiese dicho a ustedes, coman, beban, emborráchense, porque mañana moriremos y la vida es una sola y hay que vivirla. ¿Verdad que se dice la gente? Hay que vivirla. Hay que vivir de boche en boche, de parranda en parranda. Pero cuando te digan que la vida es una sola, tenéis que decir que el infierno es eterno y hay que evitarlo. Es así, amado. Es así. Cristo resucitó. Cristo resucitó, dejó la tumba vacía. Amados. Hace años, vi en History Channel, Discovery Channel, esos programas. Usted sabe que ellos le dan vuelta a todo para negar la fe. Dice, no, hemos estudiado de que los discípulos tenían una ilusión porque ellos no querían que su maestro se fuera. Imagínate, ellos estaban apegados con su maestro, era tanto así que se recostaban al pecho del maestro, comían juntos. Y murió de esa manera. No, ellos quedaron trastornados, ellos quedaron locos, ilusionados. Así como hay gente que está fuertemente viviendo ahorita una depresión porque se fue, supongamos, un ser querido y de repente el enemigo se aprovecha y se le aparece y dice, yo soy fulanito de tal. Más ve a la tienda y ve a comprar esto. Ay, mi tatarabuelo se apareció y me dijo que no fue mi tatarabuelo. Demonios, amados. Pero Cristo
no resucitó en espíritu, no fue un fantasma. Él enseñó las heridas ¿a quién? ¿A qué discípulo enseñó la herida? Judas. ¿Quién dijo Judas, hermano? A Tomás. A Tomás. ¿Le enseñó la herida a Tomás? Y dijo, mira, aquí está. Se arrodilló. ¡Ay, Señor, Dios mío, tú eres mi Dios! Porque, ¿viste, crees, Tomás? Bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Iglesia, tú y yo somos bienaventurados, porque no estuvimos con Jesús, pero creemos en Él. Amén. Y yo hablando, y yo meditando, y yo escuchando a esos científicos inteligentes, como se dice, y yo decía, wow, decía yo, malvada ilusión, decía yo. Esa ilusión se ha durado. Esa ilusión se ha durado y todavía se sigue hablando desde hace más de 2025 años que Cristo resucitó, que Cristo está vivo, que Cristo no está muerto. Eso sí es una ilusión grande, hermano. No es una ilusión, es una verdad que nos hace libres. Cristo está vivo. Amados, si Cristo hubiese sido igual, se hubiese quedado en el olvido. ¿Quiénes son los que hoy hablan mucho de... Hay gente que sigue hablando de Simón Bolívar? Muy poco, amado. Hay gente que habla de Mahoma. Muy poco. De Buda. Y son ídolos para muchas personas. Y cuando hablo de Bolívar, no digamos un ídolo, sino como un prócer de la patria. Pero a medida que pasa el tiempo, la gente se ha ido. A uno antes le preguntaban en qué año nació Bolívar. Y uno, con la educación de antes, era tan estricta, 24 de julio de 1783 y muere el 17 de diciembre de 1830. Tú le preguntas a un muchacho, ¿qué fecha nació Bolívar? ¿Qué año murió? No sé, tengo que hacer un TikTok, tengo que escuchar a Bad Bunny. Y no entiendo cómo hay padres que dejan ver a escuchar a sus muchachos Bad Bunny. No puedo ver esto. Distorsionar la mente. Eso pasa hoy en día. Amados, que déjame decirte algo. ¿Por qué no se sigue hablando de Mahoma, el profeta de los musulmanes, como se habla con gran ímpetu como esos? A un personaje famoso, musculoso, llamado Arnold Schwarzenegger, le preguntaron una vez, Arnold, ¿cómo qué quieres ser tú en la vida? Yo quisiera ser como Jesús, porque tiene tantos años que vino ese hombre y aún se sigue hablando con pasión. Yo he escuchado gente, yo he visto gente hablando de Jesús y se le salen las lágrimas. Yo he visto gente orando a Jesús y se le salen las lágrimas. ¿Sabes por qué? Porque Cristo no está muerto, Él está vivo, amado. Por esta razón hablamos con euforia, hablamos con pasión. Aunque nos llamen locos, aunque nos llamen fanáticos, radical, Cristo está vivo. No se trata de fanatismo, se trata de una gran realidad. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma, como dice una canción. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. En la tumba de los héroes de mucha comunidad están sus huesos, amados. Pero en la tumba de nuestro Dios está vacía, porque Él vive y vivirá con nosotros por los siglos de los siglos. Nosotros viviremos con Él por los siglos de los siglos. No debemos creer simplemente en una tradición religiosa. Debemos creer en este evangelio de manera apasionada, de manera arrestiada. Creer lo que dice Juan 11:25 cuando Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Muy bien lo dijo el maestro. Nuestras vidas eran vidas secas, sin color, muertos en vida, pero llegó Cristo, lo aceptaste como Salvador y tu vida comenzó a florecer como la vara de Aarón. ¡Viva Cristo! ¡Viva el Rey, amado! Cristo no está muerto. Él está vivo, amada iglesia. Termino con Juan capítulo 14, versículo 1, cuando el Señor nos dice, no se turbe el corazón, ni tenga miedo.
Porque Jesús lo dijo, porque Él sabía que nuestros corazones se iban a turbar, a desesperar y muchas veces a afanar, a entristecer en nuestra tierra. Y sabes una cosa, hoy te lo dice el Señor. Esa gran tribulación que has vivido en tu vida, esas lágrimas que has botado día y noche en tu vida, no se va a comparar con el peso de gloria que va a venir para tu vida. No se compara con el peso de gloria y con las cosas que Dios tiene preparadas para ti. Dios te bendiga grandemente. Fuente de agua viva, toda la iglesia, todos los que están en este lugar. Dios bendiga la comunidad de Quisiro. Dios bendiga a nuestros amigos de las redes sociales. Paz y gracia. Cristo te ama.